Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya! Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio. Yo, check this out. Good evening, everybody. We are controlling transmission. Estás escuchando la nueva temporada de La Era del Yeti. Tecnología, actualidad, arte, música, entretenimiento, sexualidad política y mucho más en este espacio. La Era del Yeti. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde, cómo nos veas y cómo nos escuches. Como siempre, es un tremendo gusto estar contigo en esto que es La Era del Yeti. A nombre de todo el equipo que hacemos posible este programa, te doy la más cordial bienvenida a este programa donde nos encanta hablar de mucha actualidad y de muchas otras cosas más. Hoy es miércoles 21 de abril del 2021 y estamos en esto que es miércoles de Yeti en la Salud y hoy tenemos un señor programa. Hoy tengo el privilegio y el gusto de que me acompañan pues la maestra Laura Núñez, la güerita, la doctora Arely Sánchez y el doctor Ramón Cano para darle seguimiento al tema de trastorno de ansiedad. ¿Cómo están todos ustedes? De verdad, qué privilegio, qué gusto tenerlos. Bien, gracias. Todos callados. El honor. Hola, buenas tardes. Nos entró el pánico escénico. Sí, así que vamos a levantar. Hablando de trastorno de ansiedad y trastorno de pánico, empezamos con un muy buen ejemplo. Era la intención, iniciar con... Ya me sentí como Chimps el perro, así de, me dio ansiedad. Entonces, ansiedad. No, pues muy contentos ansiedad. de que nos acompañan Ramón y Arely en este programa que creo que va a ser muy provechoso porque tenemos por ahí preguntas. De hecho, fue parte de lo que nos dejó el programa anterior, que querían tener una visión también, una visión por parte del tema médico en cuestiones de medicamentos, ¿qué onda con los medicamentos de venta libre para el trastorno de ansiedad? ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno de ansiedad y un trastorno de pánico? Y pues también hablar del trastorno de ansiedad en tiempos de COVID, que ya llevamos bastante tiempo con este tema. Ya llevamos un buen rato con el tema del COVID. Definitivamente, pues más que, además pues los efectos que ha tenido directamente en la salud, pues a la gente que le ha afectado el COVID o a los familiares de la gente que le ha afectado el COVID, además de los efectos que ha tenido en la economía y en mucho del comportamiento social, definitivamente, pues una de las secuelas que muy probablemente dejará el COVID y que ahorita estamos sufriendo,
pues es el tema del trastorno de ansiedad, ¿no? Desde, pues obviamente el tener la incertidumbre, el tener, bueno, pues estos arrebatos de falta de sueño, de exceso de hambre, de inclusive ciertos cuadros de pánico, pues definitivamente a experimentar lo que son directamente los ataques de ansiedad, ¿no? Que ya los habíamos platicado, bueno, pues hace algunos programas, en donde, bueno, la gente, pues en muchos casos se manifiesta con una pérdida del ritmo de la respiración, con sudor frío, con diferentes síntomas que definitivamente, pues no solamente se tratan con medicinas, ni con obviamente con un remedio milagroso, ¿no? Hay muchos puntos que influyen en cómo poder tratar a estas personas, cómo poderse tratar a uno mismo, y sobre todo entender que el padecer de ansiedad, pues no es un estigma al igual que padecer de depresión. Son condiciones médicas, son condiciones que afectan a la salud mental y que obviamente deben de ser, pues, abordadas, como en este caso con ustedes tres, desde diferentes puntos multidisciplinarios, ¿no? En caso, Ramón, ¿cómo ha sido el tema de la consulta ahora en empático? Me imagino que han aumentado los problemas de sueño, que lo hablamos, de hecho fue de los primeros temas que tocamos al principio de la contingencia. Recuerdo perfectamente que hablamos de la higiene del sueño y de cómo evitar estos problemas que nos estaba trayendo el confinamiento, que las desveladas y demás. ¿Ha cambiado ahorita que ya llevamos un año y cacho de encierro? Sí, como comentábamos en ese programa ya hace algunos meses, sabemos que el trastorno de ansiedad o los problemas depresivos es la enfermedad que está afectando ahorita a esta generación y tiene que ver por estilos de vida. Y si ahora agregamos que nos han tenido en confinamiento todo un año, donde pues ha sido difícil para todos, sí, no solamente para los adultos, para los niños, pues estamos viviendo situaciones de estrés, y el problema es que no hay forma de cómo manejarlo, porque pues antes a lo mejor pues, tu distracción o tu relax era salir a la calle, ir al gimnasio, ir a platicar con los amigos, claro, no sé, diferentes maneras de poder liberar o manejar ese estrés. Y actualmente estamos viendo que están aumentando las consultas por trastornos de ansiedad, y pues es la puerta de entrada para muchas cosas, ¿no? Hablando de trastorno de ansiedad, estaríamos hablando también de que cuando estos síntomas que se presentan ya de manera recurrente se intensifican, hay que tener un apoyo con algún medicamento. ¿Este ejercicio o esta práctica la pueden hacer con cualquier médico o exclusivamente tendríamos que ir con un especialista? Bueno, comentamos en entrevistas pasadas, Lau, que la ansiedad o el temor es una respuesta como muy natural del cuerpo y del cerebro, y que pues está ahí presente y forma parte de las acciones de la supervivencia. Y todos deberíamos de tener la capacidad de poder manejar esta manera de tener la ansiedad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya, como tú lo dices, ya es frecuente, ya es constante, ya es un poquito en mayor intensidad y ya no puedo manejarlo como normalmente lo hacía? ¿Quién es el indicado para manejar esto? La realidad es que debe ser el psiquiatra, ¿sí? Si nosotros nos atendemos en una etapa muy temprana y en una manera correcta, pues nosotros podemos salir adelante y no tener que hacernos dependientes de algún medicamento de manera crónica. Hay diferentes formas de tratar la ansiedad. Hay medicamentos que pueden ser desde suplementos alimenticios que pues te ofrecen una mejoría o garantizan que puedas llegar a salir, y esto puede ser desde tratamientos con plantas, con vitaminas, que la realidad que si es algo leve, es algo cotidiano, es algo que no, vamos a decir, no va a evolucionar a más, pues te puede ayudar. Muchos trastornos inician con, vamos a decir, o se manifiestan con insomnio, y si ahí está bien comprobado que si nosotros manejamos el insomnio, que es en el momento que tu
cerebro descansa o se desconecta y se relaja, muchas de las veces con eso si mejoramos la calidad del sueño. Pero cuando ya nuestros síntomas van más allá, sí requerimos vamos a llamarlo de un apoyo en relación a medicamentos que deben ser prescritos por el psiquiatra. La realidad es que todos los médicos, el médico general, el especialista, ya sea el internista, el ginecólogo, pues sí conocemos algo de esto y podemos iniciar un tratamiento o dar un apoyo, pero la realidad es que deben ser canalizados a la persona correcta. Fíjate que es un tema, la verdad lo que comentan es otro enfoque al tema de lo que es la ansiedad, ¿no? Uno piensa que la ansiedad, pues todo radica en uno, en las condiciones en las que está viviendo, pero ahí te acaban de hablar de alimentos, ¿no? Al respecto, bueno, pues yo le preguntaría aquí a mi querida amiga Areli, pues en primer lugar, ¿qué tipo de alimentos pueden, digámoslo así, agudizar a lo mejor un tema de ansiedad? Me queda claro que el café puede ser en algunas personas, o a lo mejor en todo el mundo el café puede afectar, pero ¿qué otra clase de alimentos pueden pues agudizar el tema de la ansiedad? Y bueno, también la otra parte, ¿no? ¿Qué complementos alimenticios o qué suplementos o qué alimentos pueden ayudarnos a disminuir los efectos de la ansiedad, ¿no? Por ahí decían, oye, ¿te quieres dormir temprano o quieres que te dé sueño? Pues échate una lechuga, ¿no? Digo, a mí me parece algo que a lo mejor quizás sea absurdo, pero no lo sé si sea cierto, a lo mejor tiene algún elemento la lechuga, no sé, la experta aquí eres tú, platícanos un poquito acerca de eso. Sí, claro. Hay algunos alimentos, como bien mencionas, el café, sobre todo porque son sustancias que alteran el sistema nervioso central. Entonces, bueno, también podemos incluso englobar la parte del chocolate, que son los que nos pueden generar como alteraciones como tal. Sin embargo, bueno, así como que un alimento en específico que digas, es que este alimento me va a generar ansiedad, la verdad es que no lo hay. Solamente tienen diferentes alteraciones, pero no hay un alimento que tú puedas decir, es que si como piña, me vuelvo ansioso, o tengo esta parte de decir, fríos o cosas por el estilo. O sea, eso no sucede. Sin embargo, bueno, nos hablan algunas, sobre la parte de las hierbas, lo mencionaba hace un momento el doctor, ayudan a manejar esta parte de la ansiedad. Y bueno, entre ellos está, por ejemplo, la pasiflora, que es uno de los tés que más se utilizan para poder tranquilizar a los pacientes, o que funcionan de casa en casa, o que la abuelita lo usaba y que le funcionó, y que entonces son como recomendaciones que se van dando de trascendencia, por así decirlo, ¿no? Sí. La valeriana también es otro de los tés que se utilizan como relajantes. Sin embargo, bueno, algunas personas les pueden funcionar, como bien lo sabemos, pero habrá otros a los que les cueste un poquito más de trabajo que este tipo de herbolaria pueda surtir. ¿Qué es lo que realmente se aconseja cuando tenemos esta parte de los estados de ansiedad en los pacientes? Bueno, primero, como lo habíamos platicado ya en programas anteriores, de la ansiedad y obviamente pues todas las circunstancias que están ocurriendo, y también identificar cuáles son los alimentos que nosotros elegimos en el momento en el que tenemos ansiedad, porque no es que sean culpa pues de los alimentos, sino es una reacción o una elección que nosotros realizamos en esos momentos. Hasta ahora lo que conozco y lo que las referencias nos hablan, pues es solamente el uso de la herbolaria para el manejo de algunos síntomas. Por un momento pensé que nos decía ayahuasca y ya estaba preparando y buscando el temazcal para irnos a ayahuasca. Bueno, yo todo lo que tiene que ver con... Perdón, lo que decía ahorita el doctor, que también dice, bueno, es todo lo que tiene que ver también con los estados de ansiedad, y que no solamente es el tratamiento farmacológico, sino también todo lo que no tiene que ver con el farmacológico, y como ya lo habíamos platicado en programas anteriores, que decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, algunas terapias, incluso de respiración, de relajación, etcétera, para poder trabajar todos estos cuadros de ansiedad.
Ok, yo la verdad, pues sí me quedo un poco con la idea, ya digo, ya lo aclaró la doctora de que pues los alimentos no dan ansiedad, digo, a mí sí me da ansiedad, me comí otro día una pizza completa y me dio mucha ansiedad, no, es broma, mal chiste, me dio ansiedad, me dio ansiedad porque la curva sí iba a ser más curva, no, perdónenme. No era mi culpa, es que la pizza estaba ahí, estaba la pizza. Ella me dijo, cómeme. Por aquí nos comenta Jania García, saludos a Jania García, saludos a mi perita, que ya también está por aquí conectada, desde hace rato nos mandó saludos, un beso a mi perita. Por aquí nos comenta Jania García, yo tomo valeriana en gotas y me siento mejor por las noches. Yo no sé qué se puede tomar realmente, yo siempre he sido como muy escéptico con eso. Y por ejemplo, la manzanilla también tiene efecto tranquilizante, además de la pasiflora. Bueno, la pasiflora, iba a decir la pasiflorina, no, la pasiflora. Pues la mayoría de los test que se utilizan de manera casera sí tienen cierto efecto, o no sé si el doctor Cano tenga algún té en específico que él recomiende a los pacientes. Bueno, pues yo también me quedo con lo que recomienda la abuelita, realmente no hay una receta secreta, y pues tratar de ir como probando diferentes cosas, ¿no? Sí quiero hacer comentario algo en relación a lo que comentaban ahorita ustedes con la alimentación, ¿no? Sabemos que ya la persona que tiene ansiedad como tal tiene una alteración en la producción tanto de sustancias que estimulan el cerebro, ya sea que no la produzcan en poca cantidad o las produzcan de mala cantidad, ¿sí? Perdón, de mala calidad. Y entonces esto hace que sean ciertas alteraciones en la conducción eléctrica o en la forma de trabajar del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se busca en estos pacientes no tener como alteraciones en estas sustancias estimulantes para no generar después la deprivación de estas sustancias, que es lo que va a generar la ansiedad. ¿Por qué la gente que tiene ansiedad le da por comer, por ejemplo? Les da por comer porque por un mecanismo instintivo, a través de los carbohidratos, se van a producir endorfinas, que son sustancias que van a producir placer, pero esto es transitorio, ¿sí? Simplemente va a haber un pico y te vas a sentir bien, después van a bajar y vamos a seguir con la ansiedad. ¿Qué es lo que pasa con todo lo que es estimulante, el café, el chocolate, el refresco? Hablando del refresco negro, ¿puedo decir marcas? No, no siento. Sí, puedes decir marcas. Puede ¿no? Estimulan a tu cerebro, vamos a decir, te ponen en un estadio de euforia o que te llegues a sentir bien, que es lo que está buscando el paciente, pero después cuando estas sustancias bajan en su concentración, pues empiezan los problemas. Ahora, con los test, bueno, o más bien el problema con la herbolaria es que nadie te va a poder decir cuál es la cantidad exacta de una planta, de un té que necesites para sentirte bien. Ese es el problema, porque si nos vamos a los principios de la medicina, pues así empezó con plantas, así se trataban y así se curaban. Pero ¿cuál es la diferencia de ahora? Que ellos tenían esa experiencia, ¿no? Te decían, pon esto con esto, revuélvelo, prepáralo así, tómate tanto y te vas a sentir bien. Ahora, desgraciadamente ya no lo tenemos. ¿De que funcionan? Funcionan. ¿Cuáles son los mecanismos por los que pueden ayudar? No lo sabemos, pero sí tenemos que saber en qué momento lo puedes tomar y en qué momento ya tienes que recibir un tratamiento como tal. ¿Sí? Ese es un punto que sí es bien importante aclararlo, porque no todos vamos a necesitar lo mismo. Claro. Y hablando precisamente de cuándo saber, en qué momento, o cómo identificar en qué momento tengo que acudir a una cita. Muy probablemente ahorita con el tema de la contingencia, indiscutiblemente todos estamos pasando o hemos pasado por una fase de ansiedad. Pero cuando ya esto se intensifica, cuando ya existe, por ejemplo, problemas de sueño,
dolores musculares, incapacidad para comunicarte, falta de concentración, cuando el salir o exponerte ya te produce una crisis. Muy probablemente estos son los elementos que debemos tomar en cuenta para ya acudir con un especialista y revisar la situación en particular. Creo que para todos ha sido un tema delicado y de hecho pues, de lo que vamos en el tema de psicosis, de repente ya salir al mundo o a la nueva normalidad que ahora se maneja es desconocer todo lo que viene detrás. No quieres estar cerca de una persona porque no sabes si está tomando las medidas correctas. Es a lo mejor llegar y lavar el dinero también, las monedas, hacer prácticas que antes no estábamos realizando. Entonces, con esas manifestaciones, habría que poner la reflexión si ya es el momento indicado para acudir con un especialista. No sé qué opinan ustedes. Tocando justamente esa parte que mencionas, yo sí quisiera como lanzar al aire la pregunta de ¿cuándo es el momento en el que yo tengo que identificar que debo ya de ir con un especialista? Digo, porque trastorno del sueño lo hemos tenido de mucho tiempo atrás, sin embargo, bueno, se ha agudizado ahora por el problema de que estamos más tiempo en casa, etcétera. Pero yo en casa, ¿cómo identifico el momento en el que debo de acudir a un especialista? Yo creo que esa puede ser como una pregunta clave para muchas de las personas que en este momento nos están escuchando. Sí, por aquí un comentario que me parece interesante, dice el doctor Cano, porque dice, mucha razón que tiene el doctor Cano, no todas las personas toleran la herbolaria. Lo que a una persona le hace bien, a otra le puede causar alergia y sin saberlo, y creo que eso es importante. Sí, claro. Muy, muy importante. La recomendación es algo que van de boca en boca y no cae bien, ¿no? Y luego eso vienen etiquetas abajo de que es producto, no es responsabilidad. Claro. ¿Quién lo recomienda? ¿O era al revés? Sí. De quien lo recomienda y no de quien lo... algo así. Bueno, total que viene el mensajito siempre en la parte de abajo, justamente por esa razón de que es una recomendación de boca en boca y que muchos de los productos actualmente funcionan así, porque a mí me funciona, te lo recomiendo. Sin embargo, no sé si te va a funcionar de la misma manera como a mí me funciona. Y aplica creo que para todo. Definitivamente yo creo que eso es un tema que tenemos que empezar también a educarnos a nosotros mismos. Muchas veces se piensa que porque decimos es que es de origen natural. Sí, pero muchos venenos son de origen natural y obviamente también te hacen un daño, ¿no? Entonces yo creo que ese sentido también tenemos que tomarlo y empezarnos a educar a buscar no autorrecetarnos y buscar el no caer en la falacia de que, pues mira, estas pastitas son de origen natural. Pues sí, pero el hecho de que sean de origen natural, pues muchas cosas son de origen natural y no precisamente son buenas para nuestra salud. Por acá la tía Fina, saludos a la tía Fina, nos pone que qué diferencia hay entre estrés y ansiedad. Y me parece un punto que es muy importante, yo agregaría una variable más aquí. ¿Qué diferencia hay entre estrés, ansiedad y depresión? ¿En qué momento realmente debemos de empezar a asumir que tenemos una condición que requiere ser tratada por un especialista, en este caso, ansiedad y depresión? ¿Cuál es la diferencia entre los tres y en qué momento tenemos que decir aguas? De Tindedo Maripingo, me corrige si me equivoco, pero hablando en cuestión de estrés, esta es una manifestación totalmente física, e incluso lo podemos identificar cuando ya están utilizando para el problema de se me fue la palabra, que utilizan la guarda en las noches para no tener fricción. Bruxismo. Eso. Cuando hay manifestaciones físicas es una situación de estrés. La ansiedad ya son pensamientos recurrentes ante situaciones desconocidas. Lo podríamos definir así. Y la depresión sería un estado pues mental y emocional que nos impide tener una vida, una situación, una vida normal. ¿Cuál es la parte normal si ahorita estamos en la nueva normalidad y ya no sabemos qué sí se vale y qué no? Pues sí, básicamente estás bien en lo que tú comentas. El estrés, vamos a decir, son situaciones que te generan a ti tensión en tu vida cotidiana.
pero que tú las puedes manejar y las puedes resolver. Solamente son sucesos de tensión y eso es estrés. La ansiedad ya es cuando ya tenemos ciertas manifestaciones, como tú lo dices, recurrentes, que esto ya no es tan fácil de llevar y que te va generando ya alteraciones en tu vida diaria. Y la depresión, pues yo creo que ya sería, pues vamos a decir, lo más grande de esta situación, porque ya son cosas mentales, cosas físicas, que no te permiten tener una calidad de vida. Y las respuestas ya son exageradas, ¿sí? O sea, ya ahora sí, de estar en una situación de ansiedad, puedes pasar a una situación de miedo, ¿sí? Y un miedo que no puedes controlar. Y es ahí donde tú dices, es que me están siguiendo, es que me están viendo, es que no sé, ya son cosas que ya no son tan comunes. Y tan fáciles de sobrellevar, sí. Sí, el estrés se puede, pues, manejar con lo que habíamos comentado, ¿no? Hacer ejercicio, ver una película, pelear con la esposa, no sé, lo que a ti te relaje, ¿no? Bueno. Golpear la pared, así. Y ya la ansiedad... Punto número 1. Ya requiere algo ya más enfocado, ¿no? Y ya la depresión, ahí sí, es un tratamiento exclusivamente médico, terapias psicológicas y apegarse a su tratamiento. Y como tal la depresión sí tiene como tal la depresión sí tiene ciertos parámetros que son que tienen que comprobarse en el paciente para que pueda diagnosticarse tal cual como depresión, y a diferencia del estrés y de la ansiedad. Sí, y además hay que tener en cuenta que luego, ya cuando empiezan pensamientos suicidas, por ejemplo, cuando ya la tensión es demasiada y empiezan a hacerse complicaciones que no te permiten, como lo decía Ramón, tener una vida pues ordinaria o común o normal, o tener actividades que son cotidianas, los pensamientos, o que incluso también se manifiestan problemas físicos como problemas digestivos, la gastritis y cosas así. Entonces, pues ese sí es un tema súper delicado, porque a veces lo podemos pasar o podemos tener las manifestaciones y las ignoramos y dejamos que la situación se complique. Así es. ¿Qué más tenemos? Bueno. En esta parte de la diferenciación entre ansiedad, estrés y depresión, los trastornos del ánimo como tal, esta parte de los estados emocionales, son más recurrentes en alguno de los tres, como para verificar justamente en qué momento puedo estar cursando por alguno de ellos. Yo considero que son más perceptibles el trastorno de ansiedad, porque el estrés es una situación, como lo decía bien Ramón, es algo que a lo mejor es en el instante, lo puedes controlar, tú sabes cómo hacerlo, y si no sabes, vas aprendiendo en el proceso. Es algo que es muy característico de ti, de cada persona. En los trastornos de ansiedad, y específicamente yo creo que se empiezan a manifestar más en la época entre la secundaria y la preparatoria, cuando empiezas a salir al mundo, a hacer las cosas, a presentarte, a hablar en público. Entonces, si no aprendes a manejar esas situaciones, así por mínimas que sean, a lo largo del tiempo sí pueden incrementarse. Y hay gente que de verdad no se atreve a hablar en público, no se atreve incluso a preguntar cosas en alguna tienda, no se atreve a ir al doctor porque no va a hablar de los síntomas, de cómo se siente, tiene que ir acompañado de otra persona para que le explique. Entonces, hablando de estas diferencias, me atrevo a asegurar que en el trastorno de ansiedad es donde se pueden percibir con mayor facilidad. Fíjate que tocaste un punto que a mí no sé si es algo cultural o es en general, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de no quiero ir al doctor porque no me voy a encontrar algo? Oye, pues vas a eso justamente, ¿no? Pues para que si tienes algo te lo encuentre y te trate en tiempo y en forma, ¿no?
Y creo que muchas veces también eso ha sido un problema que desencadena en otras situaciones. En aquellas personas que les da ansiedad ir al médico, el estar postergando las citas, que al final del día pues muchas veces son la diferencia entre que puedas rescatar tu salud de una situación pues problemática como lo puede ser el cáncer, o que pues te encuentren algo cuando ya no tengas un remedio, ¿no? Y es un tema que yo creo que también tenemos que educarnos a nosotros mismos, ¿no? Las idas al médico no tienen por qué ser traumáticas, ¿no? Al respecto, por ejemplo, sabemos que hoy ir al médico nos provoca ansiedad, no solamente la ansiedad inherente de tengo que ir al médico, aunque sea para un check-up, ¿no? Sino, he escuchado por ahí muchas veces que dice la gente, me voy a esperar a que pase la pandemia para poder ir al médico, porque yo no sé si el consultorio no está esterilizado, que digo, yo creo que ustedes los médicos pues han tenido mucha precaución y mucho cuidado de realmente aumentar las medidas de higiene y de cuidado dentro de sus entornos de trabajo, ¿no? Sí, pero hay mucha gente que dice, no voy al dentista, pues porque me da miedo con el tema del COVID. No voy al médico general porque me da miedo el tema del COVID, ¿no? Entonces, aquí, pues de entrada sería también, y me gustaría primero entender su opinión, ustedes como profesionales de la salud, los tres, ¿cómo atraen a un paciente que anda en esta situación? ¿Cuál sería la forma de, oye, pues no lo dejes ir? ¿Y qué métodos de ayuda pueden haber? Pues, por ejemplo, los papás, ¿no? Con los niños. Yo me acuerdo que de niño, platico un poco la experiencia personal, pues yo era muy nervioso para ir al médico. A mí me decían, vas a ir al médico, y aunque me estaba muriendo, era así de, no quiero ir, prefiero morir. O sea, ¿qué consejos habrían, sobre todo para apoyar a niños y adultos mayores en este proceso de retomar las idas al médico, ¿no? Aún en tiempos de pandemia. Con los niños, no, adelante, Ramón. Bueno, antes de que se me vaya la idea, lo que pasa que yo creo que es algo cultural, Rami. Tú acabas de comentar algo muy cierto. Siempre hemos asociado la ida al médico con malas noticias, ¿sí? Uh-huh. Y es la forma de amenazar a los niños, ¿no? Cómete eso porque si no te voy a llevar al doctor. Entonces nosotros estamos haciendo una cultura donde pues es de miedo ir al médico, cuando realmente debería ser una rutina, debería ser algo preventivo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno como médico? Pues tienes que ver las oportunidades para dar información de prevención en tu salud, dependiendo de la rama que tú te dediques, si es en la psicología, si es en la nutrición, si en mi caso en las enfermedades más frecuentes de las mujeres. Y entonces hay que ofrecerlo de una manera amable y como tú lo dices, ofertarlo que es preventivo, tomarlo en una etapa donde todavía se pueden hacer muchas cosas, y entonces esto es un trabajo de todos los días y que tiene que ser constante para cambiar esa cultura y no ir solamente cuando a lo mejor pues ya todo está muy avanzado. Yo ahorita que el comentario que hacía Rami, por ejemplo, si da mucho miedo ir al médico, da más miedo ir al psiquiatra, ¿sí? Sí. Y okay. El tema a las pacientes donde le digo, es que mira, tus síntomas tienes esto y esto, ya no es un simple trastorno de un problema de estrés, ya no es un problema de ansiedad, ya es un problema de trastorno de ánimo, un problema de estrés, necesitas ir al psiquiatra. Y su primera reacción es, yo no estoy loco. Sí, o sea, es una reacción, no, espérate. Uh-huh. Mi comentario es para tratar de relajarlas, suavizarlas, y le digo, es que si fuéramos realmente honestos todos tendríamos que ir al psiquiatra, y tendría que ser también una conducta preventiva, ¿sí? Uh-huh. Porque pues, si yo no estoy durmiendo bien, eso puede ser el estímulo para que yo genere ansiedad. Si yo estoy viviendo cotidianamente situaciones de estrés o de tensión en mi trabajo, eso puede ser el detonante para que yo genere ansiedad. Si yo tengo la predisposición genética para algunos trastornos mentales, pues yo tendría que ir voluntariamente al psiquiatra a que me den una opinión, una valoración. A internarme. Sí, pero la realidad es cultural.
Qué bueno que lo Y comentas, ahorita que Romo. mencionan esa parte de cultural, perdón. No, no te Ahorita que preocupes, mencionan arráncate, esa parte doctora. de cultural, doctor. Y ahorita escuchando también la participación de Rami, me estaba preguntando, ¿es correcto decir este término de me da ansiedad ir, por ejemplo, el caso que nos explicaba Rami, me da ansiedad ir al doctor o me da ansiedad, o sea, ese término como tal, la verdad es que ya lo hemos acuñado como un término coloquial, Sí. pero realmente, o sea, ¿lo estamos aplicando de manera correcta? Porque ya eso de que me da, o sea, ya también me sale, pues, ¿verdad? De que me da ansiedad, pero, Sí, o sea, ese término, tal, ¿se debería de utilizar en ese contexto? Yo así que esa es pregunta. Ajá. No, yo pienso que no, porque estamos hablando que ansiedad es algo que ya que no lo puedes manejar. Yo Sí. creo que aquí más bien el término sería miedo. Me da Miedo. miedo. Sí, sería el término correcto. Me da miedo que me pueda decir algo que yo no quiero escuchar. Me da miedo que me diga lo que yo ya sé, porque algunas veces ya se imaginan que no está de todo bien, porque tienes que ir a un médico. Sí, pero el término correcto va a ser miedo, pero pues ahora sí nuestro lenguaje o nuestro idioma se presta para todo eso, ¿no? Porque ya una palabra lo puedes entender de diferente manera, ¿no? Pero estamos en México y en México decimos, me da cuscús. Me da cuscús ir al doctor. 5 buenas razones para no ir al doctor, ¿no? No, yo concurro totalmente con esa idea y de hecho creo que como esta palabra hay muchas más que se han empezado a utilizar en el argot de la comunicación. Empiezas a conocer a una persona y dices, ay, es bipolar. Ay, es que sí, empezamos a darle un nombre que no le corresponde. Y sí, finalmente llamar las cosas son, ¿no? Sabes que sí me da miedo. Es más, me da miedo ir sola, acompáñame. Creo que es muy válido también expresar en ese sentido la situación de cada uno. Y también hay personas que incluso por pena, bueno, y tú nos vas a poder hablar al respecto de eso, ¿cuántas mujeres no se atreven a ir al ginecólogo? Por pena. La pena, ¿es correcto? Tengo yo por aquí y una regresamos pregunta. a la misma parte, que es un tema cultural totalmente. Cultural. Sí. Antes de que se me olvide y de que se me desespere acá la persona que tengo en línea, me dice que cuáles son yo como tal no siento que tengo algún trastorno de ansiedad, pero ¿cómo podría identificarlo? ¿Cómo puedo identificar que tengo un trastorno de ansiedad? Yo creo que me voy a describir. Son las personas que podemos hablar de que tienen un trastorno de ansiedad, son personas muy controladoras, les encanta la puntualidad, son muy exigentes con el entorno, necesitan el conocimiento de la gente. Entonces, como digo, en general podremos pensar personas que les encanta ser perfeccionistas, que empiezan un trabajo, no les satisface y tienen que empezar a hacerlo nuevamente hasta que estén satisfechos con el resultado. En general esas podrían ser algunas de las características que podríamos mencionar para saber si yo tengo un trastorno de ansiedad. Pero obviamente si estas situaciones se intensifican, ahí sí vamos a hablar de un problema mayor, porque hemos hablado de episodios que como a todo ser humano podemos estar pasando por un momento. ¿Algo más por allá? ¿Preguntas? Fisiológicamente yo creo que sea muy interesante porque yo, por ejemplo, en ocasiones escucho, no es que me desperté de noche y me faltaba la respiración. ¿Eso qué es? ¿Es un ataque de ansiedad? ¿Es un ataque de pánico? ¿Es otro tipo de problema? Digo, yo sé que a pesar de que la medicina pues es a Dios gracias, es una ciencia exacta y realmente pues ha logrado muchas veces entender los procesos fisiológicos y patológicos de un ser humano. A pesar de todo eso, sabemos que cada cabeza es diferente, sabemos que hay ciertos tipos de
cuadros que pueden ser pues somáticos, ciertos tipos de cuadros que definitivamente sí son fisiológicos, que en donde realmente pues si hay un dolor, si hay una molestia, si hay un trastorno que puede ser, bueno, pues inclusive ser medible por monitores o por equipo de auxilio médico. Aquí realmente cuáles serían los síntomas o cuáles serían los desencadenamientos fisiológicos de un trastorno de ansiedad, ¿no? ¿Es esto cierto de que cuando uno, por ejemplo, en la noche se despierta y dice, no podía respirar? Esto realmente es un tema de ansiedad, es algo más. La gente que, bueno, en ocasiones por ahí decían, es que me quedé congelado, empecé a sudar frío, es un ataque de pánico, es un ataque de ansiedad. ¿Cómo conocer ese tipo de señales de alerta? Para que uno no empiece a normalizar las cosas, porque yo en algún momento de mi vida yo llegué a escuchar personas que me decían, no, pues es que yo ya cada X tiempo que ando muy estresado, me despierto en las noches, estoy sudando frío, tengo problemas para respirar, se me baja la presión, me desmayo, me da diferentes cosas, ¿no? Pero realmente creo que tenemos que empezar a hacer un tema de educarnos y realmente etiquetar bien las cosas y saber detectar cuando tenemos una situación de alarma, ¿no? Hace rato lo decía la abuelita, me decía, es que etiquetamos, ¿no? Es que está deprimido, es que es bipolar, es que está neurótico, es que está histérica. Entonces, realmente se ponen etiquetas a situaciones que quizás pueden corresponder con el cuadro, pero no lo son, o bien minimizan una situación de alto riesgo, en donde ya hay un compromiso fisiológico, ¿no? En este caso muy particular, ¿cuáles son las señales de alerta para decir, ah, caray, pues necesito ir a ver a un médico, ¿no? Ay, Ramírez, te metiste en un tema muy largo. Es que nada más nos ibas a preguntar si eso de que si te sube el muerto es ansiedad o no. Ay, no. Es que, o sea, yo considero que por ahí vamos a entrar a otro tema que es el trastorno de estrés postraumático. Ya viviste una situación muy delicada y entonces vienen situaciones recurrentes que no te permiten tener una vida ordinaria. Pero fue por un evento catastrófico, puede ser un accidente, la pérdida de un familiar, alguna situación en la que te expusiste y estuviste demasiado vulnerable y entonces vienen este tipo de situaciones. Pero ya ahora sí que es harina de otro costal porque son derivaciones de este tema realmente. Podríamos hablar tanto de depresión, de trastorno de pánico, de estrés postraumático. Entonces, a lo mejor como síntomas o señales, esa es una. Si estoy teniendo una noche intranquila y esto es muy recurrente, entonces es una señal para que yo pueda ir a buscar atención. Sí, a ver si yo puedo contestar así un poquito. Hablando de fisiopatología, hay una hormona que se llama cortisol. El cortisol se conoce como la hormona del estrés y es una hormona que se activa cuando tú estás en una situación de peligro. Y esto lo que hace es aumentar tu sentido de la alerta, aumentar tu frecuencia cardíaca, aumentar tu respiración, aumentar la fuerza en tus músculos a través de la oxigenación de los músculos, porque se activa de una manera natural el reflejo de huida o de sobrevivencia. Se ha visto que las personas que sufren de ataques de ansiedad normalmente tienen niveles altos de cortisol y esa hormona pues va a ir afectando a otras hormonas, pero vamos a decir, tu cuerpo está preparado para recibir una descarga de cortisol más o menos 1 hora, que es normalmente en lo que tú corres y te pones a salvo y estás bien seguro de que ya no te va a pasar nada, y entonces ahora baja el nivel de ese cortisol y tu cuerpo pues entra en un estado de agotamiento o de recuperación. Por eso es muy, vamos a decir, te van a asaltar y te da oportunidad de correr, pues tú corriste, pero después te empiezas a sentir mal, ¿no? Entonces la gente que vive con ansiedad maneja niveles de cortisol alterado todos los días y estos van a ir afectando a las hormonas que te producen placer, hablando pues de endorfinas, de serotonina, de dopamina, de pues, un montón de cosas. Entonces,
entramos en una situación alterada, ya constantemente, y eso va a empezar a traer signos o síntomas que pueden ser reconocibles, y que ya es cuando tú dices, es que esto ya es constante, ya no es normal, como puede ser la fatiga, la tensión muscular, los temblores, la agitación, cambios de humor muy drásticos. Ahorita estoy bien y al siguiente rato estoy llorando, luego estoy enojado, luego estoy gritando, ¿sí? Sentir que el corazón late muy fuerte, respirar muy rápido, tener náuseas, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, como ustedes los conocen. Entonces, esto nos habla de que ya tu cuerpo está en una sobrecarga, y entonces aquí es que ya algo está mal, y todo esto pues va a ir repercutiendo pues en diferentes cosas, ¿no? Porque si yo empiezo a respirar más rápido de lo normal, entonces no libero tanto CO2 en mi cuerpo, y entonces esto va a generar situaciones de hipoxia en donde el cerebro va a empezar a sufrir, y entonces agudizan los síntomas. Entonces, pues te digo, es muy amplio, pero vamos a decir, hay síntomas que el médico tiene que reconocer. Dice, tú tienes esto, esto y esto y esto, y te pasa con tanta regularidad, entonces tienes ya un problema y tienes que acudir o recibir un tratamiento, ¿sí? Además de que bueno, no sé si la palabra es correcta, ¿no? La capacidad de reacción empieza a ser limitada, y como estamos fuera de concentración y esas señales de alerta empiezan a perderse, pues la reacción es muchísimo más lenta. Ahora vamos a agregarle otras situaciones. Cuando pensamos demasiado las cosas y cuando no tenemos la confianza para realizar ciertas actividades. Hay personas que indiscutiblemente tienen que tener la opinión de otra persona para saber si se compran el vestido rojo o el vestido azul. O antes de realizar una actividad ya pusieron el panorama A, B, C y D, porque si llegan tarde, porque si llegan temprano, porque si no hay esto, porque si no hay aquello. Entonces, todas las situaciones empiezan a acumularse, y esto sí puede llegar a afectar hasta la manera de comunicarte con las personas, la forma en la que reaccionas. Muy probablemente no quisiste contestar mal, pero tu capacidad de reacción ahí falló. Y no fue tu culpa, realmente fue una situación de fuera de control. Ok. Por aquí me preguntan que qué tan cierto hay que el estrés y la ansiedad pueden conllevar a que a uno le dé diabetes. Yo me acuerdo que de chico me decían, no te enojes o no te pongas tristes mientras estás comiendo, pero realmente no sé qué tan cierto sea. Eso, la pregunta para los tres expertos. Me declaro incompetente yo ahí, no sé. En ese tema en particular, la verdad. Pues hasta donde yo sé, solamente son factores desencadenantes, ¿no, doctor? O sea, son solo factores desencadenantes, sin embargo, no es que por el susto, o sea, tenías predisposición a padecerla, pero hubo un desencadenante que en ese momento justo provocó que se desarrollara el padecimiento. Pero no significa que porque te hayan llegado a hacer ya eres diabético, ¿no? Sí, digo, hay situaciones emocionales que se manifiestan físicamente, ¿no? No sé, así como tal, como dice Arely, ay, me asustaron, ay, ya. No, creo que no, en ese sentido. No. Es que esa situación más, que la gente las toma como, es que si te asustaron, de verdad, fue por eso, fue por sus, es que cosas como muy en serio, y realmente el contexto, a ver, es que tus papás son diabéticos, tus abuelitos son diabéticos, entonces pues traes una carga genética importante que probablemente te vaya a ayudar a desarrollar la diabetes. Pero en este momento, por esta situación que fue un desencadenante, a lo mejor no te iba a dar hoy, a lo mejor te iba a dar dentro de 20 años, pero por este desencadenante lo estás padeciendo en este momento. Sí es así, ¿verdad, doctor? Sí voy bien. Sí, corrígeme si voy mal. Correcto, así es. Sí, lo que ustedes comentan tienen toda la razón. Todos ya tenemos predisposición genética a algo, ¿sí? A una enfermedad. Y hay factores desencadenantes como bien lo comentan.
¿Qué pasa si yo voy poniéndome en contacto con todos los factores desencadenantes? Pues voy a desarrollar la enfermedad, y como Arely lo dice, si lo iba a desarrollar en 20 años porque me estaba cuidando y ahora me descuido, pues en 2 días ya lo estoy manifestando, pero efectivamente es así. Por acá también me comentan, me hacen una pregunta, me dicen que si una dieta mal llevada me puede provocar estrés o ansiedad. Una dieta mal llevada, mira, fíjate que la parte de las dietas generalmente a la mayoría de los pacientes les genera una cuestión, porque como es un hábitos, es en las actividades diarias, en la forma del comer, mucha gente sí de repente empieza a tener algunos cuadros de estrés, porque es que no pude medir la porción como me dijiste, es que se me complicó hacer el platillo que tú me sugeriste y yo quise hacerlo de esta manera. Entonces puede ser una situación de estrés. De ansiedad, hasta el momento, a mí no con que estemos bajo un tratamiento dietético y que le genere una ansiedad, no más bien la doctora en ciencia le ha tocado de repente pacientes que puedan desarrollar un trastorno de ansiedad. Ok. Fíjense que me parece muy importante que realmente tengamos este tipo de información disponible, porque como estamos viendo ahorita con este tipo de preguntas, sí traemos un tema cultural en donde definitivamente tenemos muchos mitos y muchas leyendas y muchos, inclusive muchos estigmas en torno a la salud, ¿no? Y en torno también a los problemas de salud. Se sigue estigmatizando el tema de que alguien padezca estrés, se sigue estigmatizando el tema de que alguien padezca depresión, ¿no? Y que es lo primero que cuando muchas veces ves a alguien con síntomas claros de una depresión clínica, muchas veces la gente lo que te dice es, échale ganas, ¿no? Es que no tienes motivo para estar triste, ¿no? Cuando muchas veces no se entiende que últimamente son problemas que inclusive van a un nivel neuroquímico, como lo comentaba pues directamente hace unos minutos el doctor Ramón, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que realmente estemos tratando de quitar un poquito esas telarañas y este velo, pues no quiero ser tan ríspido con el término que voy a utilizar, pero con este velo de ignorancia, ¿no? De ignorancia que pues no nos está permitiendo entender una situación emergente en cuanto a la salud mental, porque la pandemia en algún momento se acabará, ¿no? La situación que estamos viviendo hoy en día, todavía hoy en día, en algún momento, será el año que viene, será dentro de 2 años, pero llegará un momento en que se acabe, ¿no? Pero las secuelas que se quedan, como la semana pasada lo platicamos, ¿no? El tema de la psicosis, el tema de la ansiedad, que yo creo que será algo que nos va a estar persiguiendo, ¿no? El tema de la depresión, el tema del estrés, porque por supuesto, a pesar de que podamos estar encerrados en casa, el estar encerrados en casa muchas veces genera más estrés todavía, ¿no? Entonces, es importante, yo la verdad agradezco mucho a este panel de expertos que hoy nos acompaña para poder transmitir este mensaje de, en primer lugar, dejemos de utilizar malas etiquetas, segundo lugar, dejemos de estigmatizar o dejemos de minimizar o normalizar las cosas, y tercer lugar, la salud mental es parte de la salud integral del ser humano. Si tú te cuidas, si vas al dentista, si vas al ginecólogo, si vas, por ejemplo, al médico general, pues también en el momento en que tú tengas algún problema de salud mental, visita también a los profesionales de la salud mental, ¿no? O consúltalo con aquellos profesionales como pueden ser, pues, el nutriólogo que te está atendiendo. Oye, pues, ¿sabes qué? Oye, me siento así. Oye, pues yo te canalizo con él, ¿no? Con tu ginecólogo, con tu médico general, con tu psicólogo inclusive, porque lo platicábamos hace algunos programas, ¿no? El psicólogo no puede recetar medicamentos. Y eso me gustaría que también ustedes lo comentaran. Sé de casos donde dices que fui con el psicólogo y me recetó unos chochos, ¿no? Literal, me recetó unos chochos. Pues, ¿qué chochos? ¿Qué medicamentos? ¿Qué cuestiones? Y sobre todo, pues, los psicólogos pueden recetar medicamentos, pueden recetar chochos para la ansiedad. ¿No? En ese sentido, no. Yo creo que sí nos
hemos encontrado también entre el gremio compañeros que sí se atreven a dar ese paso y hacer, aunque sean recomendaciones naturales o lo que sea, pero el código ético del psicólogo lo marca estrictamente y no lo podemos, o sea, como tal no podemos ejercer nosotros esa parte. Ya hay cursos, por supuesto, que te invitan para que tengas un apoyo, pero indiscutiblemente ese es el trabajo del médico. Nosotros, de hecho, ya en un momento también lo platicábamos, como psicólogos también un psicólogo no te puede, un psicólogo te va a dar una asesoría, pero si realmente quieres hacer un trabajo completo tienes que ir con un terapeuta, una persona que esté especializada, y también aquí hay mucha confusión. Entonces, pues de primera instancia, si tú de repente se encuentran con algún psicólogo que les ofrezca algún tipo de terapia alternativa, desde flores de Bach hasta CBD y cosas naturales, creo que deberíamos cuestionar ahí seriamente la capacidad, porque si es psicólogo y si no está preparado como tal para esas cosas, pues estás poniendo en riesgo tu salud mental. Y bueno, en el tema de psicología tenemos una premisa que es muy importante siempre que vamos a iniciar un trabajo. Nosotros decimos que el cuerpo grita lo que la boca calla. Y entonces, pues hay personas que padecen gastritis y de verdad te das cuenta que en su vida son personas muy irritables. Entonces la manifestación física se encuentra ahí. Hay personas que sufren o padecen problemas en la garganta y es porque no pueden expresar sus emociones. Y así nos podríamos ir desmenuzando cada una de las síntomas, ¿no? O de las manifestaciones. Pero sí es importante que indiscutiblemente tengamos que buscar referencias de las personas con las que nos vamos a atender. Así como lo dijimos al principio, si hay una recomendación de boca en boca de que te tomes este té porque te vas a sentir bien, no es porque ese psicólogo funcionó a mí, también te va a funcionar a ti. Considero que para cada persona hay un especialista. Hay personas que les sirve mucho hablar, hay otras personas a las que les funciona más actuar. Entonces a lo mejor les funciona más la terapia cognitivo-conductual, a otros les puede funcionar más el psicoanálisis, pero bueno, esto es parte del proceso del autoconocimiento, de saber cuáles son mis necesidades para poder acercarme a mi especialista. Saludos a Cintia Martín del Campo, amiga mía desde la secundaria. Por aquí nos comenta que, hola, buenas tardes, a mí me han recomendado té de 12 flores endulzado con tantita miel cuando estoy ansiosa y no sé si es para esto, pero me ha ayudado. El té de 12 flores, yo nunca lo he probado, nunca lo he probado el de té de 12 flores. Qué bueno que lo comentas. Digo, yo aquí lo máximo pues es la pasiflorina, que hace muchos años cuando estaba yo más chavito nos asaltaron a mi papá y a mí en la Ciudad de México y pues después de que quedamos ahí en una maraña de nervios, pues échate tu pasiflorina, ¿no? Que yo me acuerdo que pues sí, me tumbó en su momento, ¿no? Otra pregunta que por aquí pues me surge escuchándolos, ¿no? Definitivamente creo que estamos haciendo llegar este mensaje que es importante, ¿no? Pero ¿cómo... que nos quedó claro ya, yo creo que ya nos quedó claro el tema de la ansiedad, creo que nos quedó claro, bueno, nos está quedando claro, porque definitivamente pues vamos a tener que seguir platicando estos temas, sobre todo pues contemplando que se sigue viviendo ese tema, se siguen muchas veces equivocando los conceptos, pero aquí definitivamente... ¿qué sugerencias podrían darnos para poder llevar una salud mental adecuada? Yo sé que a lo mejor esto es muy amplio, yo sé que esto es muy abstracto, yo sé que cada persona y cada cabeza es un mundo, pero desde los diferentes enfoques que ustedes están ahorita pues manifestando, desde el enfoque de la nutrición, desde el enfoque de la medicina, desde el enfoque de la psicología, ¿cuáles serían algunos consejos muy puntuales para tratar de minimizar los efectos de pues una situación de ansiedad, más allá de que por favor hay que ir al médico, hay que acercarse a los profesionales? ¿Cuáles serían algunos consejos? O sea, en el tema de la alimentación, en el tema de la medicina general y en el tema de la psicología, ¿no? Me queda claro que a lo mejor el primer consejo sería hagan ejercicio, ya por aquí lo decía Perita, ¿no? Pues hacemos yoga, ¿no? Pero ¿qué más? Porque por ejemplo, el ejercicio
yo quiero platicar un poco mi experiencia, a lo mejor es la experiencia de muchas personas, ¿no? Yo sé que nos tenemos que dar tiempo, nos tenemos que dar una prioridad de decir voy al gimnasio, o a lo mejor no voy al gimnasio, pues salgo a caminar, o me paro temprano a hacer lagartijas, o me paro temprano a hacer sentadillas, ¿no? Pero al final del día, muchas veces hay personas a los que se nos cuesta mucho trabajo que se nos dé el ejercicio, y siempre priorizamos otras cosas, y al final, ya al final de la agenda decimos, pues si me sobran 15 minutos, pues a lo mejor me subo 10 a la elíptica, ¿no? Y en lo que te preparas, ya nada más dices, me voy a subir 5 porque ya me cansé de ponerme el pants, ¿no? Ya fueron los Más, sí, o sea, yo lo reconozco, ¿no? O sea, yo me tardo 1 hora para pensar si voy a hacer ejercicio y me aviento media hora de ejercicio cuando bien me va, o 15 minutos en la versión light, ¿no? Pero ¿qué otros consejos nos pueden dar? ¿Qué consejos, por ejemplo, pues para el ciudadano de a pie, ¿no? El ciudadano que a lo mejor no tiene muchas veces la disciplina mental para organizar su calendario, ¿no? ¿Qué consejos nos pueden dar desde estos 3 puntos, ¿no? La parte médica de medicina internista, de medicina especializada, en el caso del doctor Cano, también con la parte de ginecología, en el caso de la nutrición, con la doctora Areli, y en el caso, pues, del tema psicológico, con la doctora y maestra Laura Núñez, ¿no? Platíquenme un poquito de esto, ya para ir cerrando el programa, llevamos 1 hora padrísima de programa, pero platíquenme un poquito para ir ya cerrando, porque hay mucha gente, pues, que quiere escuchar también esto. Vas, Ramón. Pues, bueno, es parte de lo que ya a lo mejor han estado tocando o hemos estado tocando en otros programas. Siempre hay que tratar de tener un estilo de vida lo más saludable que se pueda, y esto puede ser desde la alimentación. Sí, hay que buscar más que el ejercicio, un tiempo de esparcimiento. No necesariamente tiene que ser el ejercicio lo que te relaje, aunque está bien comprobado que sí lo hace, pero pues a mí a lo mejor sí, para mí es relajante ponerme a hacer manualidades, escribir, anotar lo que me pasó en el día, hacer una especie de diario, cantar, bailar, no sé, lo que a ti te relaje, ¿sí? Yo creo que eso sería como los puntos, ¿no? Una buena alimentación, tratar de dormir lo mejor que se pueda, hacer actividades que te puedan relajar, y en el caso de que tus síntomas ya no sean tan normales, pues acudir al personal de salud que sea pues más competente para esto, ¿sale? Pues básicamente yo es lo que les puedo aportar. Doctora Eli. Está muteado. Sí, creo que su micrófono se desconectó. De hecho, nos aparece que sí está desconectado el micrófono. Bueno, a ver, mientras la doctora Areli logramos checar qué onda con su micro. Ya bueno. está no sé qué pasó, ¿ya me escuchan? Sí, ya, fuerte y claro. No sé qué sucedió, ¿sabes? Bueno, como les comentaba, lo que sugiere el doctor Cano es muy cierto. La parte de la alimentación, si bien es importante, y lo hemos estado platicando a lo largo de muchos programas, el cambio de hábitos, que sí es difícil, claro, es difícil, nunca hemos dicho que el cambio de hábitos va a ser algo sencillo, es algo con lo que tenemos que irnos mentalizando, porque es una situación que sí tenemos que pensarlo a largo plazo, ¿no? Sobre todo porque queremos mejorar una calidad de vida, ¿no? Entonces, la actividad física, que también es algo que hemos recomendado a lo largo de los programas, y hábitos de vida como el sueño reparador, que podamos darnos ese tiempo para descansar de manera adecuada, que podamos también tener esta parte de quitar todos los hábitos nocivos como es el fumar, el uso de bebidas alcohólicas, todo este tipo de cuestiones que vayamos limitándolas a lo largo de nuestro día a día, y que busquemos tal vez algunas situaciones que nos hagan sentir bien, todas estas actividades que nos den, pues ahora sí que esta parte de relajación, de tranquilidad, que nos hagan
irnos quitando el estrés poco a poco, y que puede ser desde a lo mejor un simple libro para leer, para una lectura, o hasta un juego de mesa, o incluso hay gente que ahora las mandalas y colorearlos les da como tranquilidad, y que con eso pueden a lo mejor mantenerse relajados. Bienvenido. Si sabes tejer y a lo mejor la realidad también te ayuda a sentirte en paz y tranquilo, pues también es bienvenido. Creo que todas estas actividades, pues si bien ya lo hemos mencionado, de actividades del día que nos ayuden a mantener la calma y la paz, creo que son bienvenidas para mantenernos estables emocionalmente. Pues Ok. de mi parte yo les puedo decir que la que conozco y que ha funcionado muy bien es suscribirse a la era del Yeti, escucharnos de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hacer podcast, crear contenido. Saludos, maestro Juan, gracias por estar aquí con nosotros. Pues, ¿qué actividades podemos hacer? Desafortunadamente esta es una pregunta que tiene trampa, porque las actividades que podemos realizar para reducir los niveles de ansiedad, que pueden ser desde ir a una reunión, la distracción con los amigos, ir al cine, actividades de esparcimiento, de momento están limitadas. Entonces, ¿qué nos queda? Pues empezar a ser creativos, aprender desde casa, buscarnos cursos, encontrar una nueva pasión, un hobby, algo distinto de lo que yo puedo, de hecho, incluso hasta conocer, son mis límites, qué puedo crear, qué puedo hacer. Ya hemos hablado, como lo dice Arely, en muchos programas hemos hablado pues también lo podemos decir así, de la alimentación responsable, porque finalmente soy yo el que está dando alimento a mi cuerpo. Yo soy el responsable de la calidad del alimento que estoy consumiendo. Entonces, empezar a ser responsables con nuestros hábitos de alimentación, del sueño, por supuesto de hacernos un compromiso de movernos, de tener alguna actividad física, y pues básicamente el encontrar alguna actividad que nos pueda distraer, platicar. Yo creo que ahorita, a pesar de que no podemos salir por la contingencia, pues mira, ahorita tenemos estos medios, podemos hacer videollamadas, podemos encontrar diferentes alternativas. De hecho, hay cosas que puedes descargar en tu tableta, en tu celular, y puedes estar jugando con 2 o 3 personas, y pues son actividades que nos pueden ayudar a mantener un nivel de ansiedad bajo. Pues fíjense nada más, o sea, creo que al final del día tenemos pues consejos que son prácticos, que son fáciles, que realmente son pues adaptables a la situación personal de cada uno. Y definitivamente yo creo que el consejo que a lo mejor yo podría dar, que no soy especialista en ninguno de estos temas, es si tú empiezas a sentir sentimientos que quizás antes no tenías, si te cuesta trabajo realmente levantarte todos los días, no después de una desvelada, no después de un malestar, sino realmente con un tema, pues que digas, oye, hoy me falta energía, si mañana también, y pasado mañana también, pues realmente te acercas a los profesionales de la salud, ¿no? Tanto los profesionales de la salud física como los profesionales de la salud mental, y que realmente busquemos que sean profesionales. Como bien lo acaban de decir, un psicólogo no da medicinas, no da chochos, hay que ir directamente con un psiquiatra. Creo que hay que quitarse el estigma de que psiquiatra es igual a estoy loco, ¿no? Como decía la canción de Gloria Trevi, no estoy loca, no estoy loca. Creo que definitivamente la salud mental no se ha alcanzado todavía a entender que pues no es que tú quieras estar enfermo, muchas veces es un desbalance neuroquímico, como bien lo decía Ramón en alguna parte del programa, ¿no? Muchas veces que no fabricas los neuroreceptores adecuados o los fabricas en cantidades limitadas, ¿no? Entonces, definitivamente hay que irnos quitando los estigmas hoy por hoy, y creo que esta pandemia nos tiene que también dejar esa lección. Hay que cuidar realmente el cuerpo como si fuera un templo, dejarnos ese tema de solamente una frase cliché y realmente cuidarlo, ¿no? Y cuidarlo, pues no solamente es, sí voy a hacer ejercicio, sí voy a comer bien, sí voy a tener ratos de esparcimiento, sino también buscar entender que la medicina, y la mejor medicina, y ustedes no me dejan mentir, es la medicina preventiva.
no la medicina correctiva. La medicina preventiva es la mejor medicina. Y el ir pues al ginecólogo en el caso de las damas, el ir al médico internista, el ir al dentista, el ir al cardiólogo, aquellos que tienen que forzosamente ir al cardiólogo, pues es algo que se tiene que hacer con una frecuencia a pesar de los tiempos en los que estamos viviendo, sin miedo, porque definitivamente si hay un lugar más aséptico que un consultorio médico en estos momentos, yo creo que el siguiente sea quizás un quirófano, digo sin afán de exagerar. Los médicos tienen sus protocolos, el dentista tiene sus protocolos, el ginecólogo tiene sus protocolos, el internista tiene sus protocolos y definitivamente creo que hay que dejarnos estos miedos y estos estigmas y genuinamente tomar las riendas de nuestra salud. Este fue un virus que nos agarró a todos desprevenidos, ha sido una situación que nos tomó a todos totalmente desprevenidos. No podemos echar la culpa solamente al gobierno, creo que también nosotros tenemos una parte de culpa. No podemos echarle la culpa solamente a lo que es directamente el virus, sino también hay que entender que nosotros como sociedad moderna, no solamente la mexicana, sino como sociedades modernas, sobre todo para la gente que nos escucha de fuera, pues entender que hemos generado ciertos vicios que antes no se tenían, ¿no? Y que eso nos ha vuelto, si bien para algunas cosas más fuertes, y definitivamente hay una gripe común y corriente rara vez te mata, pues sí, también hemos generado una cierta debilidad para algunos tipos de enfermedad, ¿no? Que no es el caso del COVID. El COVID, pues, de acuerdo a lo que se ha estado estudiando muchas veces, mata porque tu sistema inmunológico funciona mejor de lo que debería de funcionar, ¿no? Pero definitivamente tenemos que cultivarnos, tenemos que entender esto. El miedo se quita informándonos. Si no nos podemos informar directamente por nuestra propia cuenta, hay que informarnos pues con los profesionales. Hoy tengo el privilegio de que pues tenemos a 3 profesionales en un mismo lugar y definitivamente quedarnos con esta idea, quedarnos con esta lección, que ha sido una lección que pues este año lo hemos aprendido pues con sangre, si lo quieren ver así, con fallecimientos, con enfermos que han tenido una situación grave. Y así como mucha gente quizás se burlaba de la enfermedad en su momento, y ay el COVID, y ay el COVID, y no sé qué, y COVID, y no sé qué, creo que también es hora de dejarnos de burlar de las enfermedades que afectan a la psique humana. Creo que es hora de dejar de minimizar el tema de decir, uno tiene ansiedad. Digo, sí, los memes son muy chistosos y el perrito el Chimps, es la neta con su cara de no rompo ni un plato, pero definitivamente creo que es momento de dejar de minimizar y de normalizar, porque una enfermedad no la puedes normalizar. Es como ahora se busca normalizar la obesidad, ¿no? Se busca normalizar pues el alcoholismo, ¿no? No se pueden normalizar las enfermedades de la psique, ¿no? No se puede normalizar la depresión ni minimizarla, no se puede normalizar ni minimizar el trastorno bipolar, que es un trastorno muy complejo y es un trastorno muy letal en algunos casos. No se puede minimizar el estrés postraumático, no se puede minimizar ni satirizar inclusive pues el tema de la depresión clínica, ¿no? Entonces, pues definitivamente sería quizás el consejo que se quedaría en el aire con este tema. Y de verdad, acérquense a su profesional de la salud de cabecera, acérquense a su dentista, acérquense a su ginecólogo, acérquense a su nutriólogo, acérquense a su psicólogo. Tenemos 1:12 de programa. ¿Algo ya con lo que quieran cerrar para ya despedirnos? Sí, a mí me gustaría, a propósito de lo que mencionas, ya para hacer el tema, informarnos es muy bueno, pero también hay que tener fuentes confiables, que eso también lo platicábamos la semana pasada. Yo creo que este es un reto que tienen también ahora los médicos. Ya la gente llega con el diagnóstico en la mano porque ya lo leyó, porque ya sabe qué le va a pasar y ya sabe qué medicamento hay que tomar. Y entonces ya ni siquiera quieren otra segunda opinión, nada más vienen técnicamente por la receta o a confirmar las sospechas que tienen. Yo considero que esta parte sí es muy delicada porque en esta época en la que estamos encerrados y tenemos toda la información en nuestras manos, pues empezamos a generar otras ideas totalmente distintas a lo que nos muestra la realidad. Así que, pues en cualquiera de las situaciones, la información que vamos a obtener, pues hay que obtenerla confiables y pues sobre todo corroborarla con los especialistas. Nada más. Doctora.
Híjole, pues nada, que nos vemos el próximo miércoles con el siguiente Por tema. favor. Y no, sobre todo aparte de visitar a los especialistas adecuados, que nos demos la oportunidad realmente de sí visitar el consultorio médico en estos momentos. No todo se puede hacer en línea. Habrá algunas situaciones por las que sí podamos trabajar en línea, pero habrá otras en las que sí tenemos que hacerlo a través del consultorio médico y bueno, pues asistir a nuestras citas de manera habitual. Obviamente, los médicos tienen todos los cuidados para podernos recibir y pues también ser responsables, ¿no? Con la forma en la que nosotros nos presentamos a los consultorios, desde tu cubrebocas, tu lavado de manos habitual, etcétera, ¿no? Y creo que, bueno, pues eso, no solamente en el consultorio, sino ya como hábitos de la vida diaria a partir de este confinamiento, ¿no? Bueno, yo Doctor. más que una sugerencia, y quiero volverlo a repetir y lo quiero hacer en línea, yo sí quiero hacer un reconocimiento a Laura y a Rami, porque hacer este tipo de programas informativos y invitar gente que a lo mejor esté capacitada en ciertos temas es muy bueno. Habíamos dicho que para cambiar al mundo pues es muy complicado, que necesita este tipo de esfuerzos de diferentes personas para bajar la información que ya está, ¿sí? Bajarla a un nivel donde la gente la entienda, le llame la atención y a lo mejor recapacite de su situación. Yo más que nada quiero felicitarlos, muchachos. Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes que nos acompañan, que bueno, realmente pues es la sección ya de ustedes, prácticamente de ustedes tres, principalmente siempre de La Güera y de Areli, que pues ya son las conductoras los miércoles, pero siempre es un privilegio tenerte, Ramón, siempre nos enseñas algo más, siempre pues buscamos realmente que nos ayudemos entre nosotros mismos en el sentido de transmitir la información, ¿no? Creo que todos conocemos a alguien que está o muy enfermo por un tema mal llevado o mal atendido, por un descuido. Desafortunadamente en este año nos ha tocado conocer gente que se nos fue, en algunos casos pues por mala suerte que se enfermó, en otros casos por plena negligencia. Y también conocemos aquellos casos de enfermedades no relacionadas al COVID, ¿no? Sino cánceres, enfermedades crónicas o enfermedades agudas que en ocasiones terminan siendo fulminantes, que muchas veces comienzan con detalles sin caer en el tema de ser hipocondriacos, ¿no? Y de dejar de consultar al doctor Google, como lo comentaba ahorita hace unos minutos La Güera, ¿no? Yo creo que definitivamente tenemos que retomar el tema de confiar en el personal médico, de confiar también en lo que nosotros sentimos, que muchas veces uno dice, pues me dolió ligeramente la pierna, pero muchas veces uno baja la guardia, y cuántas veces no nos hemos dado en este caso, en este momento, el hecho de minimizar los síntomas que uno puede tener, y resultó que era COVID, ¿no? Entonces creo que definitivamente pues yo les agradezco mucho que los miércoles realmente el programa haya cobrado este sentido. Digo, para la gente que se está conectando y que nos está viendo y que se está interactuando con nosotros, originalmente este programa era de solamente tecnología, a partir de que, bueno, pues se incorpora La Güerita al equipo, se incorpora la doctora Areli, se incorpora Juan Andrés en el tema de la política, se incorpora George ayer con el tema de finanzas, pues el programa va creciendo y realmente va llegando con temas que sí, yo no digo que la tecnología no sea importante y vamos a volver a retomarlo, pero definitivamente creo que estos puntos de las dos aristas o los dos vértices principales que nos han aquejado esta pandemia, ¿no? Que es la salud en sus dos ramificaciones, que es la salud mental y la salud física, y por supuesto la economía, ¿no? Realmente creo que es un privilegio tenerlos, no solamente porque sean buenos amigos, sino pues creo que aquí estamos al tanto de su trayectoria, de su reputación. Realmente del doctor Cano hablan maravillas por donde se vean, de la doctora Areli tenemos excelentes referencias, y obviamente de la doctora, de la maestra Laura Núñez, bueno, pues en el mismo chat nos hemos dado cuenta también de las referencias, ¿no? Realmente creo que el que menos referencias tiene es aquí su servidor, ¿no? Pero definitivamente gracias por los comentarios, gracias por acompañarnos los miércoles, pues es suyo, de los especialistas de la salud. Gracias a toda la gente que sigue conectada. Saludos de nuevo a Cintia Martín del Campo, te mando un fuerte abrazo, amiga.
Gracias por tus comentarios. Dice que decimos que pasará y no vamos. Y sí, definitivamente muchas veces pues dejas de atenderte y dices, se me va a pasar el dolor de muela, ¿no? Y ya cuando llegas al dentista, pues muchas veces te tiene que quitar la muela porque a lo mejor algo que podías haberte atendido hace 6 meses, lo dejaste de atender, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias y gracias a todo el público. Yo creo que ya con esto cerramos, ¿o alguien quiere decir algo más? Próximo miércoles tenemos de nuevo Yeti en la salud, nos acompaña de nuevo la doctora Arely Sánchez, la maestra Laura Núñez, el doctor Ramón Cano, pues ojalá que nos pueda acompañar pronto, hablando de algún tema importante, que quizás se da buena idea que a lo mejor un miércoles ustedes 3 se los dediquen exclusivamente a las mujeres. Sigue siendo un segmento que sigue estando muy desatendido y sobre todo la salud femenina, tanto en la parte reproductiva como en la salud en general, sigue estando llena de mitos, de leyendas y de estigmas. Creo que sería muy bueno que a lo mejor, no sé si el siguiente miércoles o en 15 días o como ustedes lo planeen, pues realmente hagan un programa especial en torno a esto. ¿Qué les parece? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Yo he encantado, ya que me pregunten algo que sí sé. Todo. Bueno, chicos, pues de verdad mil gracias. Gracias. Doctora Arely, un privilegio como siempre tenerte todos los miércoles. De verdad es un honor y un gustazo. Muchas gracias. El siguiente miércoles te esperamos. Doctor Ramón, como siempre, un privilegio y un verdadero placer tenerte por acá. Siempre que nos acompañas nos dejas pensando. Y maestra Laura Núñez, ¿qué te puedo decir? Gracias por estar aquí. Productora también del programa. Parte de toda esta nueva etapa, pues es gracias a ella. Es su culpa de ella. Así que todo lo bueno de este programa. Su culpa es suya de ella. Su culpa suya de ella. Y bueno, en nombre de todo el equipo que hacemos posible el Área del Yeti, mil gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizarnos en vivo a través de Facebook Live y a través de YouTube. A veces se nos olvida comentarlo, pero bueno, son las plataformas donde nos pueden encontrar en vivo y en diferido. Si nos quieren ver, Facebook Live y YouTube. Son los 2 canales que ahorita tenemos establecidos. Tenemos un canal en Twitch que realmente a veces no lo estamos utilizando. Por cierto, gracias y saludos a mi amigo Taelus Ramírez. De verdad, un fuerte abrazo también. Otra vez, gracias a mi perita que nos ve, que nos escucha, la tía Fina, y bueno, en general a todo el mundo. Y retomando el tema y para ya cerrar, gracias también a la gente. Recuerden que nos pueden escuchar en diferido y en formato de podcast, porque realmente lo que estamos haciendo aquí es grabar un podcast en vivo, que pues obviamente quien nos sintoniza en este momento pues tiene la ventaja porque nos puede estar interactuando con nosotros, pero por si alguna razón te lo pierdes y lo quieres escuchar porque dices, pues no voy viendo el YouTube en el coche, no lo hagan, o el Facebook en el coche, pues nos pueden encontrar en formato de podcast a través de Spotify, a través de iHeartRadio, a través de Deezer, de Stitcher, de Castbox, bueno, prácticamente de todas aquellas plataformas de audio donde el mejor contenido de la red se encuentra, y por supuesto en Amazon, para que si tienen una de estas bocinitas inteligentes, solamente le digan, oye Alexa, reproduce la era del Yeti, y ahí nos tienes. Pues de verdad, mil gracias, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, posiblemente antes, pero me comprometo a que el próximo lunes nos vemos y nos escuchamos. Pasen una excelente noche, por favor, pórtense mal, porque portarse bien es muy aburrido, pero por favor, cuídense bien. Quédense en casa y, como dice el tío Yeti, vámonos porque Ya nos vieron. Vámonos porque ya nos vieron. De verdad, mil gracias. Gracias, chicos. Bye, cuídense. Bye. Bye. Ya se despidieron las perritas. ¡Oye, hay más helado! Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente emisión de La Era del Yeti.